Hola, un gusto saludarlos. Dentro de esta serie de videos en donde hemos venido desarrollando toda una temática alrededor de la importancia de la armonización de las NIF en Colombia, nos surge una inquietud y es la siguiente. ¿Medición? ¿Y eso cómo se hace? Pues básicamente lo que queremos desarrollar en esta sesión, digamos que en esta masterclass, vamos a abordar un tema muy interesante que he denominado parte 2, la medición de un hecho económico. Este video mmm, es el segundo de 3 videos en donde vamos a desarrollar la temática del criterio de medición de un hecho económico. En el primer video nos encargamos de explicar toda la temática que gira alrededor del reconocimiento de los hechos económicos. En este segundo video vamos a hablar acerca de la medición de un hecho económico y en el tercero vamos a abordar todo un caso práctico en donde vamos a dejar mucho más claro desde la óptica de un ejemplo la temática del reconocimiento y la medición. ¿Ok? Es un gusto para mí saludarlos en este día y les doy la bienvenida, perdón, les doy la bienvenida a esta masterclass de la cual vamos a desarrollar una serie de videos muy interesantes en donde juntos vamos a aprender acerca de este fantástico mundo de lo que es los estándares internacionales. Soy Alexander Duque y estoy muy emocionado por este recorrido que vamos a emprender juntos. Acompáñenme, por favor. La temática de esta masterclass está organizada de la siguiente manera. Vamos a ver 5 temas. El primero de ellos es una introducción. El segundo, abordamos ya lo que es el principio de medición. En el tercero, vamos a analizar un caso práctico. En el cuarto, veremos unas conclusiones. Y en el quinto, un llamado a la acción. Una apertura, un debate que he denominado como el turno es para ti. Entonces, digamos que con esta masterclass, el propósito o a lo que nos comprometemos es que vas a comprender el alcance que tienen dentro del estándar internacional y por lo tanto, dentro de la contabilidad, el criterio de medición de un hecho económico y ese papel fundamental y preponderante en la toma de decisiones de las organizaciones. Vamos a empezar con la primera parte, que es la introducción. Y dentro de esa introducción tenemos que, digamos que tal y como lo hemos venido recalcando a lo largo de las anteriores masterclass, factores como el impulso de las políticas globales, la vinculación de los países a mercados internacionales. Cada vez son más los tratados que se están creando, las agremiaciones que se están formando. Para no ir tan lejos, miren lo que es el BRICS. El BRICS es esa agrupación, ese conglomerado de países fuertes que no son de economía de primera línea, pero que van para allá. Ahí está Brasil, está Rusia, está India, está China y está Sudáfrica. Y si usted mira, todos estos países, a excepción de India, todos han realizado mundiales de fútbol o han realizado Juegos Olímpicos. O algunos, como Brasil, han realizado mundial y Juegos Olímpicos. Entonces, mire que no es simplemente por traer a colación una agremiación de países, sino que va a tener una repercusión grande ese grupo del BRICS en la dinámica económica de aquí en adelante. Lo vamos a poder ver más adelante. El tercer aspecto importante es la volatilidad en los mercados. Una volatilidad que se debe a muchas cosas, ¿sí? Especialmente después de la pandemia. Hemos visto que la pandemia pues, dejó golpeada muy fuertemente la economía de muchos países. Yo creería que todos los países a nivel mundial nos hemos visto afectados directa o indirectamente por el tema de la crisis económica a raíz del COVID y todo esto lo hemos visto también
cómo ha venido afectando la volatilidad de los mercados. Entonces es un tema que nos golpea y tiene una afectación bastante importante a nivel macroeconómico. En cuarto lugar, los cambios tecnológicos, pues todos somos conscientes de esos cambios que hemos venido viviendo como humanidad, unos cambios que se han hecho cada vez más fuertes desde la década de los 90, a mediados de los 90 con la aparición de Internet y todo lo que a partir de ese momento hemos evolucionado como personas. ¿Por qué? Porque el simple hecho ya de tener acceso a la información nos abre una cantidad de puertas y de oportunidades. Y en quinto lugar, la reciente crisis financiera, como lo decía, atado a la volatilidad de los mercados. Cuando se habla de la crisis del COVID, esta fue una crisis que realmente nos ha afectado. No hemos podido recuperarnos todavía. Ya vamos para el segundo año. Y seguimos, digamos que en temas de, con un miedo a una posible recesión que se pueda dar en Estados Unidos, lo cual repercutiría en todos los países que tenemos algún tipo de nexo con ellos y esto nos afectaría demasiado. Entonces son temas que hay que tener en constante monitoreo, son temáticas que hay que estar vigilando constantemente para evitar que, pues digamos que esos temas cada vez cojan más fuerza. Todo esto, todos estos ítems que hemos mostrado, todo esto ha propiciado una serie de tensiones y de cambios en las organizaciones empresariales, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Estos cambios han obligado a los empresarios a replantear la forma de concebir la contabilidad, la cual digamos que ha estado caracterizada por una tradición enfáticamente procedimental y legalista, sobre todo acá en Colombia, ¿sí? Gracias a Dios ya con la implementación del estándar internacional digamos que hemos podido desligarnos un poco, pero seguimos teniendo tintes de procedimental, de una contabilidad muy procedimental, muy ceñida a la norma, muy ceñida a esos procesos y legalista desde el punto de vista en que dependemos mucho de la parte tributaria, una contabilidad que parece más una contabilidad tributaria que una contabilidad financiera. Entonces, digamos que Colombia pues no ha sido ajena a este proceso de cambios. Por tal motivo, por allá en el año 2009 se promulga la ley 1314 del año 2009, se hace en el Congreso de la República y esa ley 1314 contempla lo siguiente. Dice, los estados financieros brinden información financiera comprensible, transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas para mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial de las personas naturales y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras. Eso lo dice en el párrafo 1 de la ley. Es decir, nos dan a entender que esta sí es realidad. Digamos que este salto que dimos a los estándares internacionales en verdad van a repercutir en una mejora en la calidad de la información que vamos a estar transmitiendo a través de los estados financieros. ¿Será que antes no? ¿Será que antes estábamos cometiendo muchos problemas, estábamos cometiendo muchos errores? ¿Había una información errada? Habrá que analizarlo más adelante. Básicamente, y digamos que con esta ley, la 1314 del 2009, se inicia todo un proceso de adaptación de las normas contables locales a las denominadas normas internacionales de información financiera, NIF, y las normas de aseguramiento de la información, las famosas NAI. En este punto usted se estará preguntando, ¿y cuál es el propósito de haber implementado estos estándares internacionales? A lo que pues, yo le responderé humildemente y desde mi concepto, que el propósito de su implementación fue, entre otros aspectos, los siguientes. En primera instancia,
el mejoramiento de la productividad. Y usted me va a decir, bueno, ¿cómo a través de la contabilidad o a través de unos datos financieros se va a mejorar la productividad? Pues sí se va a mejorar. ¿Por qué? Porque le va a permitir a las autoridades de las organizaciones tomar decisiones sobre una información contable real, certera, que le va a dar confianza a esas autoridades para poder abordar cualquier temática, y esto va a redundar en la productividad de la empresa, va a mejorar los procesos, va a mejorar convenios que se hagan con otras empresas a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. El segundo aspecto importante es la competitividad. Vamos a poder competir con empresas de otros países. ¿Por qué? Porque lo que nos pasaba anteriormente era que nuestros productos eran muy buenos, pero nuestro sistema contable y financiero era no partía o no gozaba de plena confianza. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la contabilidad regida por el decreto 2649 del 93 provenía o había hecho como un acercamiento a un estándar internacional, al US GAAP, que tan así es que en Colombia se llamó el Colgap. Se implementó ese estándar internacional, solo que no había una autoridad que liderara ese tipo de implementación, como sí lo hay ahora con el estándar internacional de las NIF, porque está el Ministerio de Comercio, Turismo y se me olvidó el nombre, de Industria, Comercio y Turismo, y además está el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces son dos entes que están ahí al frente de la implementación, del seguimiento y de ver qué más se puede implementar dentro de esos estándares internacionales. Entonces eso nos vuelve más competitivos, nos abre puertas en los mercados internacionales y nos permite entrar con pie derecho a ese tipo de mercados. Y el tercer aspecto, no menos importante, es el desarrollo armónico de la actividad empresarial. Vamos a poder poder realizar análisis que nos permita, como ya hay una información estandarizada, nos va a permitir realizar unos acercamientos, unos análisis que antes no teníamos la opción de realizarlos. Entonces digamos que es más lo que ganamos que lo que vamos a perder. Puede ser que nos haya dolido el proceso, puede ser que hayamos tenido que padecer muchos aspectos que de pronto se pudieron haber hecho de una mejor manera, pero todo esto hizo parte de ese proceso que ya hoy digamos que muchas empresas lo han logrado superar. Por todo esto, en este video vamos a abordar dos temas que resultan ser preponderantes en el estándar internacional, como lo son el principio de medición, pero vista la medición desde el aspecto inicial y la medición posterior. ¿Ok? Esos son los dos, bueno, más que principios, son criterios que vamos a tocar desde la parte contable. ¿Qué es medición? Porque hemos hablado de la medición y la medición y la medición inicial y la posterior, pero ¿qué es medición? Tal y como lo dice el slide, medición es el proceso de determinación de los importes monetarios, o sea, voy a cuantificar esa transacción por los que una entidad mide los activos, los pasivos, los ingresos y los gastos en sus estados financieros: activos, pasivos, patrimonio neto en el estado de situación financiera, ingresos y gastos en el estado de resultados y en el otro resultado integral. Y la medición involucra la selección de una base de medición, es decir, no hay unos criterios que yo debo implementar para poder decir, ok, el método que más se acomoda o que más se ajusta a este tipo de medición, de transacción o de ese hecho económico es el costo histórico, o es el valor razonable, o es el valor neto de realización, etcétera, el que sea. A partir de eso, digamos que en los estados financieros se emplean diferentes bases de medición con diferentes grados y en distintas combinaciones entre ellas. Tales bases o esos métodos son los siguientes: tenemos el costo histórico, tenemos el costo corriente, el valor realizable, o el que se conoce también en alguna literatura lo van a encontrar como el valor de liquidación, y el valor presente. Una vez una vez ese hecho económico se ha reconocido, requiere establecer su criterio de medición, es decir, determinar
cuantificar a nivel monetario cuánto vale ese hecho económico. ¿Cómo lo vamos a llevar a la contabilidad? En la contabilidad yo no puedo llevar, ay, qué rico, hicimos una transacción con tal entidad y eso nos va a abrir las puertas. Eso no me sirve para la contabilidad. Yo en la contabilidad tengo que decir, si eso es una transacción que se hizo y me afecta el activo o el pasivo, qué cuenta específicamente y qué monto, por qué valor. ¿Ok? Por eso la medición es tan importante. Ese proceso de medición para todo lo que tiene que ver con los elementos que integran el estado de situación financiera, lo que anteriormente se conocía como el balance general, es, digamos que, continuado en el tiempo mientras el elemento sea controlado por la entidad. Nótese, o escúchese bien, controlado no significa que sea dueño la empresa, sino que la empresa lo tiene, está asumiendo los riesgos de mantener ese activo bajo su propia cuenta y riesgo. Entonces, digamos que la medición tiene lugar en dos momentos específicos. En el reconocimiento, y ahí ese primer momento de la medición se conoce como la medición inicial, y al cierre de los estados financieros, que se conoce como la medición posterior. ¿Ok? Digamos que la elección de las bases de medición se realiza al nivel de cada norma, pero de cada norma concreta, de cada norma específica. En algunas ocasiones se deja a juicio del preparador de la información. Digamos que ese preparador de la información viene siendo el contador, y él va a tener un margen en el cual va a poder utilizar su criterio. Lo que pasa, y es algo que vamos a ver a continuación, tenemos que mirar qué tan bueno es que ese contador tome o que su criterio tenga un mayor peso que lo que dice la norma. Entonces ahí vamos a tener un conflicto. ¿Por qué? Porque el criterio es muy subjetivo y ese criterio puede llevar a conducir a error, y ese error puede llevar a tomar malas decisiones al interior de la organización. Entonces, digamos que se deja en algunos momentos a juicio de ese contador o de ese preparador de la información una medida alternativa cuando esa base de medición no se puede obtener con suficiente fidelidad. Y al respecto tenemos que decir que las decisiones sobre lo que son las bases de medición corresponden normalmente al ente que emite las normas, es decir, al IASB, o cuando el IASB crea una norma, ¿qué pasa? La recibe acá en Colombia el Ministerio de Industria, Comercio y de Turismo, la revisan junto con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, miran qué tan apropiado y tan conveniente resulta ser la implementación de esa norma, y digamos que si no tiene ningún inconveniente, pues se implementa, pero si tiene algún tipo de inconveniente, se hacen unos ajustes para que esa norma que acaba de crearse se pueda implementar en Colombia, pero ajustada a la realidad de un país como el nuestro. ¿Ok? Entonces, digamos que en algunas ocasiones, no siempre, pero en algunas ocasiones, el emisor de esas normas, en este caso el IASB, exige analizar circunstancias que rodean a la explotación del activo o a la forma de cancelación del pasivo. ¿Para qué? Precisamente para que el preparador de la información, el contador, elija la base de medición que más se ajusta a ese tipo de hechos económicos. Por ejemplo, imagínense que tenemos un paquete de bonos, y esos bonos son cotizados en un mercado de valores. Hasta ahí, nada raro. Y digamos que ese paquete de bonos tiene una característica fundamental, y es que es un paquete de bonos que es adquirido con la intención de obtener unas plusvalías ante la expectativa de una caída de las tasas de interés. El criterio de medición que mejor me permite estimar los flujos de efectivo al cierre del ejercicio de ese tipo de transacciones, teniendo en cuenta esa consideración, teniendo en cuenta mi modelo de negocio, teniendo en cuenta para qué yo quiero hacer esa inversión, digamos que el criterio de medición que mejor me permite estimar esos flujos de efectivo al cierre del ejercicio es el valor corriente.
Por el contrario, si esos mismos bonos se adquieren bajo un modelo de negocio sustentado en cobrar los intereses y el capital al vencimiento de ese título, ahí las cosas cambian completamente y eso lo veíamos en el video número 1 en el que hablamos acerca del reconocimiento. Entonces cambia la situación y el hecho de cambiar esa intención con la cual yo adquirí ese paquete de bonos, también me va a cambiar el criterio de medición y ahí en ese caso el criterio de medición más adecuado será el costo amortizado. ¿Ok? Entonces hay que tener muy en cuenta ese tipo de componentes porque eso nos va a afectar. Ahora bien, digamos que aquí lo que tenemos es un análisis bajo un esquema en donde vamos a medir o a tratar de determinar qué pasa cuando ese preparador de la información, ese contador, tiene que hacer uso de su juicio profesional, tiene que hacer uso de su criterio profesional. En ese tipo de situaciones puede pasar lo siguiente. Se nos presenta en primera instancia una medición alternativa. Una medición alternativa que va a tener dos caminos. Un primer camino, que sería el más indicado, que sería una decisión a nivel de norma. ¿Ok? Ese es el camino expedito, el camino más adecuado, el camino que me va a brindar una mayor confianza, apegarme a lo que me dice la norma. Si yo lo hago por ese lado, voy a obtener como beneficio el que la decisión a nivel de norma con evaluación concreta del preparador en cada caso, es decir, no solamente es traer la norma y decir, ay, hagan esto, no, sino traerla, interpretarla, decir, ok, con base en el modelo de mi negocio, en el modelo de negocio que la empresa está desarrollando, esta norma, ¿cómo la acoplo? ¿Cómo la integro a ese andar de la organización? Así las cosas, eso va a redundar, va a traerme unos beneficios. ¿Beneficios como cuáles? Me va a hacer que esa medición que voy a tomar apegado a la norma va a gozar de fidelidad. Y si goza de fidelidad, por ejemplo, un caso de fidelidad puede ser el empleo del valor razonable en activos biológicos, salvo que no se pueda determinar. Y además, porque no queda solamente en temas de fidelidad, sino también va a gozar de un aspecto de relevancia. Y cuando se habla del aspecto de relevancia, ahí tenemos como ejemplo evaluar el modelo de negocio de los activos financieros. ¿Cómo lo voy a llevar? ¿A valor razonable? Porque son unas acciones que yo no quiero tener control sobre la empresa, sino que quiero especular con ellas. Voy a llevarlo a costo amortizado porque son inversiones que yo quiero mantener hasta el final del vencimiento de esos títulos, o al costo porque es que yo quiero mi intención es tener control sobre esa empresa. Entonces, la intención, ese modelo de negocio con el que yo quiero, con el que yo hago una transacción económica, va a determinar cómo debo realizar esa medición al interior de la organización. Entonces, este sería el camino ideal. Tengo una medición alternativa y me voy por la norma, y la norma me va a llevar a una decisión a nivel de la norma, pero integrándola digamos que el preparador de la información evalúa esa norma y de alguna manera la acopla con las necesidades propias de la organización. Y eso me va a traer beneficios de fidelidad y de relevancia en la información financiera. Pero existe el otro camino, y es básicamente el que sea una decisión discrecional del preparador. ¿Por qué? Perdón, porque hay mucha incertidumbre que rodea ese criterio de medición que se debe tomar. No está claro dentro de la norma, es un mercado muy escaso, no se conoce mucho. Entonces, ese tipo de situaciones hace que el criterio de ese contador salga a la luz y diga, vámonos por tal lado. El irnos por una decisión discrecional del preparador de la información hace que la falta de fidelidad de la medida puede eliminar una de las alternativas. Por ejemplo, el modelo de valor razonable en propiedades de inversión. Es decir, puede hacer que yo tenga que reajustar esos mecanismos, esos criterios de medición en algún momento. ¿Ok? Por ende, no es lo más chévere que ese criterio del contador tenga tanto peso
en una decisión de esta categoría. Es mejor apegarnos a la norma, es mejor ceñirnos a lo que nos dice el estándar internacional, y de esta manera vamos a evitar riesgos y de pronto caer en errores que no son tan buenos como dice mi mamá, de chapalear más adelante. Entonces, digamos que en los estados financieros se emplean diferentes bases de medición con, digamos que con diferentes grados y en distintas combinaciones entre ellas. Tales bases o métodos de valoración, de medición, son el costo histórico, el costo corriente, el valor realizable y el valor presente. Entonces miremos ahora lo que son los criterios de medición. Digamos que los criterios de medición se agrupan en dos categorías: en criterios de costo histórico, o sea, estas medidas basadas en el costo histórico, y en criterios basados en valores corrientes. Sucede que los criterios de costo histórico se fundamentan en el precio de una transacción pasada, ¿okay? Por eso es histórico. Mientras que los criterios de valor corriente utilizan información que reflejan las condiciones actuales. O sea, es como más creíble esto. No significa que el del costo histórico no lo vaya a tener que utilizar en algún momento. Lo voy a tener que usar. Pero en la medida de lo posible, las medidas basadas en valores corrientes son como más confiables. Digamos que aquí en la diapositiva se muestra la clasificación de los criterios de medición y digamos que ahí en el marco conceptual, digamos que ese marco conceptual ha sido superado por la normativa que se ha emitido con posterioridad a ese marco conceptual. Recuerden que el marco conceptual es como ese documento que tiene todas las definiciones que vamos a tener que utilizar en el desarrollo de la implementación del estándar internacional. Entonces se convierte como en ese documento fuente al cual nosotros vamos a tener que acudir constantemente. Entonces ya se ha logrado deducir en muchas ocasiones que el marco conceptual ha sido superado por la normativa que se ha emitido con posterioridad a la emisión de ese marco conceptual. Así las cosas, digamos que la proliferación del uso de valores corrientes básicamente llevó a la emisión de la NIF número 13, que es la que tenemos acá, esta NIF número 13, sobre el valor razonable. Esa NIF número 13 habla específicamente sobre el valor razonable. ¿Para qué? Para poder dotar de homogeneidad al concepto cuando se utiliza en las normas. Entonces aquí en la diapositiva lo que vemos es que tenemos unas medidas de valor. Unas medidas de valor que se clasifican en dos grandes grupos: en las basadas en el costo histórico y en las basadas en valores corrientes. Dentro de las basadas en el costo histórico tenemos obviamente el costo histórico, ¿sí? Y dentro de las que están basadas en valores corrientes tenemos lo que es el costo corriente y el valor realizable neto, ¿ok? En la mitad de ellas encontramos lo que es el valor presente. Ese valor presente, y vamos a ver un ejemplo ahorita, es el que me va a permitir poder realizar una tabla de amortización para medir esas transacciones precisamente al costo amortizado o bajo el método de costo amortizado. Y ese valor presente básicamente hace énfasis a unas tasas de descuentos y flujos de efectivo históricos. De esas medidas basadas en valores corrientes encontramos también lo que es el valor razonable, que son básicamente unas estimaciones del mercado. Un valor razonable en donde digamos que es la medida más confiable, en el sentido en que el precio de esa transacción la da es el mercado, no la doy yo, no la da el comprador o el vendedor, no la damos nosotros, sino la da el mercado. Y eso hace que ese valor razonable goce de mucha más confiabilidad. Lo que pasa es que no para todo hay un mercado totalmente claro o un mercado lo suficientemente robusto que me permita confiar en ese tipo de precios, ¿ok? Entonces ese es como uno de los problemas o una de las debilidades que se le ha encontrado a ese valor razonable. Y tenemos también lo que es el valor en uso, que hace referencia a las estimaciones específicas de la entidad. Entonces, digamos que esa es como la estructura
bajo la cual se implementan esas medidas de valor bajo el estándar internacional. ¿Ok? Vale la pena mencionar que ese valor razonable pues ha sufrido de muchas críticas, ¿sí? ¿Por qué ha sufrido de tantas críticas? Porque digamos que el valor razonable como criterio ayuda en determinadas industrias precisamente a obtener a tiempo los problemas o a determinar a tiempo los problemas, ofrece una transparencia a la información. Y frente a eso, cuando salieron todas las críticas frente al valor razonable, ¿cómo será que el presidente del IASB, que es la entidad que emite las NIF, sitúa el debate en uno más general de inversión a corto plazo versus inversión a largo plazo? Él lo cataloga como eso, el valor razonable. Hagan la medición con base en el corto plazo y con una inversión a corto plazo y a largo plazo. Es decir, que la utilización del método de valor razonable le va a traer beneficios a futuro y usted va a ver esos beneficios más adelante. Digamos que la NIF número 13, que habla precisamente acerca del valor razonable, porque hubo que llegar a emitir una NIF específica para ese tema del valor razonable, nos muestra unos pasos a seguir para poder efectuar la medición al valor razonable. Entonces, lo primero que nos dice es, digamos que hay 4 etapas: el activo o pasivo concreto, que es objeto de la medición; la premisa de valoración en el caso de activos no financieros; el mercado principal; y el cuarto, que son las técnicas de valoración adecuadas, incluida la calidad de datos utilizados. Miremos qué es cada uno de ellos con el ánimo de tener un poquito más de contexto frente al tema. Digamos que frente al tema de el activo o pasivo concreto, que es objeto de medición, digamos que ese activo o pasivo objeto de la medición puede ser un elemento individual o puede ser también un conjunto de elementos, dependiendo de cuál sea la unidad de cuenta a efectos de reconocimiento y previsto por la norma correspondiente. Por ejemplo, la determinación del valor razonable de una propiedad de inversión que se encuentra en alquiler debe considerar los flujos contratados a la hora de estimar los flujos de efectivo totales. ¿Por qué se debe hacer eso? Porque el activo presenta una restricción. ¿Cuál es la restricción en una propiedad de inversión? Bueno, primero demos un poquito de contexto. ¿Qué es una propiedad de inversión? Una propiedad de inversión está catalogada como una propiedad dentro de propiedad, planta y equipo, solo que esa propiedad de inversión yo no la estoy utilizando para el desarrollo de mi objeto social. Es una propiedad que yo la tengo básicamente para arrendarla, para que otro la use y me pague un canon de arrendamiento. Eso es una propiedad de inversión. Entonces, esa propiedad de inversión, la norma dice que hay que medirla al valor razonable. ¿Ok? Obviamente, digamos que aquí la temática o el ejemplo va orientado a la determinación del valor razonable de una propiedad de inversión que se encuentra en alquiler. En ese caso, la organización debería considerar los flujos contratados a la hora de estimar los flujos de efectivo totales. ¿Por qué? Porque ese activo presenta una restricción y la restricción es la imposibilidad de generar otros flujos de efectivo durante ese periodo en el cual esa propiedad de inversión está en alquiler. ¿Ok? Y es importante hacer notar que la restricción debe afectar al elemento y no a la entidad. El segundo ítem, que habla acá acerca de la premisa de valoración en el caso de activos no financieros, esto hace referencia a qué. Sucede que esa premisa de valoración solo es aplicable a los activos no financieros, ¿sí? Digamos que los instrumentos financieros tienen establecidos contractualmente los flujos de efectivo que van a generar. Por lo que digamos que esa premisa de valoración viene determinada por esas características. Entonces, la premisa de valoración se determina desde la perspectiva de los participantes en el mercado. ¿Por qué? Porque el valor razonable no es una medición específica de la entidad, es un valor del mercado. Y luego viene el tercero, que habla acerca de lo que es el mercado principal. ¿Qué es eso del mercado principal? Digamos que la medición a valor razonable
debe considerar el mercado en el cual se negocia ese elemento. De los diversos mercados, se utiliza el mercado principal al que tenga acceso la entidad. ¿Para qué? Para poder determinar ese precio. ¿Ok? Perdón. Digamos que el mercado principal es el que tiene un volumen mayor de negociación del activo o del pasivo que se está transando, que se está negociando. Y en ausencia de un claro mercado principal, se va a emplear el mercado más ventajoso. En ambos casos, se determina desde la perspectiva de los participantes del mercado. Eso es el mercado principal. Y salta a un siguiente nivel, que son las técnicas de valoración adecuadas, incluida la calidad de datos utilizados. Digamos que una vez se ha determinado el objeto de la medición, las premisas, si fuese procedente, y el mercado en el cual se negocia, es preciso determinar la técnica de medición. Y existen tres enfoques de mercado: de costo o de ingreso. Esos son los tres enfoques que se tienen a nivel de esas técnicas de valoración: enfoque de mercado, enfoque de costo o el enfoque de ingreso. Entonces, en ese punto, digamos que la entidad ha de emplear el enfoque que maximice el empleo de datos relevantes observables sobre los no observables. Y digamos que en ese punto las mediciones observables están menos sujetas a sesgo y error, por lo que son, digamos que más, gozan de mucha más credibilidad, son más fidedignas. Digamos que la entidad puede utilizar varias técnicas de medición para finalmente decantarse por el resultado más razonable, el resultado que más le convenga, el resultado que más convenza a la organización. Entonces, digamos que después de todo este tema teórico, aterricémoslo a un caso, a un ejemplo, con el ánimo de tener una visión un poco mayor frente a lo que es la medición. Entonces, el ejemplo de reconocimiento inicial, y aquí estamos hablando acerca del reconocimiento inicial. ¿Por qué? Usted me va a decir, pero estábamos hablando de medición, ¿por qué ahora se va a meter con reconocimiento? Porque es que al momento en el que estamos haciendo ese reconocimiento inicial, ahí estamos también realizando la medición inicial. Estamos tomando una decisión de qué criterio es el que vamos a utilizar para hacer la medición de ese bien que estamos próximos a medir. ¿Ok? Entonces, desde esa óptica, tenemos el siguiente caso. Nos dice el ejemplo que una entidad otorga un préstamo sin interés de 5 millones a un empleado por un periodo de 3 años. Esto es común. ¿Por qué? Digamos que esto se ha convertido en una práctica que envuelven dentro del famoso salario emocional. Lo hacen con, digamos que de muy buena voluntad los empresarios, con el ánimo de retener talento, con el ánimo de retener esos empleados que son claves en la organización, y digamos que les dan una serie de beneficios y de ventajas. Uno puede ser eso: alguien necesita un préstamo con suma urgencia, pues levanta la mano, se acerca a la organización y pide ese tipo de ayuda. Y la organización toma la decisión si se lo otorga con interés o sin interés. ¿Qué es lo que pasa? Que el estándar internacional a mí no me permite no cobrar intereses, porque eso ya es una vulnerabilidad. Yo ya estaría, puedo decir que quedaría a mi criterio decir, a este no le va a cobrar interés, a este sí. Entonces, ¿qué hace el estándar internacional? Dice, ok, yo no me voy a meter en ese juego, yo no me voy a meter a coadministrar en su organización. Lo que yo sí le digo es, usted, todo préstamo que haga, va a calcularle interés. ¿Qué tipo de interés? El del mercado. ¿Okay? No nos vamos a inventar que el más barato o que el más caro. No, el promedio del mercado. Entonces, ¿qué hace uno? Digamos que en este tipo de ejemplo, como no hay una tasa de interés de por medio, pero la norma me obliga, entonces, digamos que lo que yo hago es, salgo al mercado financiero, busco un crédito por un monto de 5 millones a 3 años, cuánto es la tasa de interés promedio que están cobrando los bancos. Y con base en eso saco ese promedio y digo, ok, la tasa promedio del mercado para un monto de 5 millones a un tiempo de 3 años es de, como dice aquí el ejercicio, del 5% anual. Es decir, la tasa de interés de mercado para un préstamo a 3 años para este individuo tiene una tasa de interés del 5% de acuerdo al mercado, porque yo, empresario, le voy a dar ese préstamo sin ningún tipo de interés. Entonces,
Mm, ¿Qué se hace en ese tipo de casos? Lo primero que debemos hacer y lo que nos dice la norma es calcular el valor presente del préstamo por cobrar de la siguiente manera. Y aquí quiero hacer un paréntesis bien importante y es, dentro de todo esto, bueno, digamos que un principio de la contabilidad es la materialidad. Y usted me estará diciendo, bueno, ¿qué es materialidad, Alex? De qué me estás hablando? Entonces, esa materialidad básicamente va orientada a mirar qué tan relevante es ese tipo de transacción al interior de la organización, qué tanto peso tiene, qué tan importante es. Yo podría decir que un préstamo de 5 millones, para mí como organización en donde tengo unos ingresos de, qué sé yo, de 3.000 millones de pesos mensuales, pues un poquito exagerado, pero digamos que tenemos ese flujo, yo diría 5 millones para mí no es relevante. Yo puedo decir, estipular dentro de mis políticas contables, así como lo hago con la propiedad, planta y equipo, que digo, todo, mmm, cualquier bien que tenga un precio o un costo superior a 2 millones va a ser considerado propiedad, planta y equipo. Entonces yo ya de tajo estoy sacando las cocedoras, las perforadoras, unas sillas que son específicas en la organización, ese tipo de cosas, yo no lo voy a meter dentro de propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque me obligaría a depreciarlo. ¿Qué cartera depreciar una cocedora? ¿Sí? Entonces, eso es materialidad. Dentro del tema de instrumentos financieros también existe esa materialidad. Yo puedo tomar la decisión de decir, ok, a ese tipo de préstamos yo no le voy a hacer, no le voy a ponerme a calcular el valor presente y ese tipo de cosas porque eso no es material para mí. Pero vamos a hacer de cuenta que en este caso es material, es relevante para la organización esos 5 millones de pesos. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos que calcular el valor presente del préstamo. ¿Cómo se calcula ese valor presente? La fórmula de valor presente es igual al valor futuro, es decir, el valor futuro aquí, ¿qué es? Los 5 millones que me van a pagar dentro de 3 años. Ese es mi valor futuro. Sobre, sobre 1 más la tasa de interés, todo a la n, que n es el número de periodos. En este caso estamos hablando de 3 años. Entonces ahí iría un 3. Así las cosas, reemplazando valores, nos quedaría valor presente es igual a valor futuro, que equivale a 5 millones, sobre 1 más la tasa de interés es del 5%, es decir, convirtiendo eso a dejándolo de mantener como porcentaje. Ese 5% equivale a 0,05, entonces 1 más 0,05 me da 1,05, todo eso a la 3. Y haciendo esa operación me da que el valor presente de 5 millones en 3 años hoy vale 4.319.282 pesos. Ese es la medición inicial con la que yo voy a registrar esa transacción en mi contabilidad. ¿Ok? La diferencia, bueno, y aquí es clave porque uno dice, bueno, ok, esos 5 millones, listo, es el valor futuro y lo voy a cobrar hasta el final, pero ¿qué hago hoy con esa diferencia? Pues sencillo, la diferencia entre esos 5 millones y lo que me acaba de dar como resultado el valor presente, 5 millones menos 4.319.282 me da 680.718 pesos. Esa diferencia, esos 680.000, se contabilizan como remuneración del empleado según lo establecido en la sección 28, denominada beneficios a los empleados. ¿Ok? De esa manera es como se hace. Miremoslo con detenimiento. Miremos esa contabilización. Entonces, llevaría la medición inicial de ese préstamo, que lo hice por 5 millones, pero que lo voy a recibir apenas hasta en 2 años, esos 5 millones. Entonces calculo el valor presente de esos 5 millones y me da 4.319.282. Eso lo llevo como un préstamo por cobrar, una cuenta por cobrar, cuentas por cobrar a empleados, la cuenta que usted quiera, por ese monto de 4.319.282 pesos. Y tenemos que contabilizar de inmediato el beneficio. ¿Por qué? Porque es que yo saqué 5 millones del bolsillo, ¿sí? Y se los di al empleado para que saliera de ese problema, para que pudiera completar lo de la cuota inicial de la casa, la situación que fuera. Yo saqué esa plata ya, ¿sí? Entonces me va a quedar un préstamo o una cuenta por cobrar empleados por 4.319.000 cuando yo saqué del banco 5 millones. Yo tengo que equilibrar eso. ¿Cómo lo hago? De una vez contabilizo el beneficio del empleado.
sea, beneficio a empleado pagado por adelantado, 680.718 pesos. ¿Contra qué? Contra un efectivo, bancos, como lo quiera llamar, por 5 millones al crédito. ¿Ok? Entonces, mire lo importante que resulta ser el tema de la medición y los criterios que tenemos que utilizar para poder calcular la medición tanto inicial como posterior de este préstamo. Y usted me dirá, bueno, ¿y aquí la medición posterior cómo viene siendo? La norma nos obliga, esta es la medición inicial, el ejercicio no le puse fecha, perdón, póngale que fue el 2 de enero, y a 31 de diciembre, ¿qué hacemos? Aquí ya empezamos a hacer una tablita de amortización. ¿Con base en qué? En esos 4.319.000 y comenzamos a hacer toda la tabla de amortización. Ahorita vamos a ver un caso puntual con tabla de amortización, con cálculo de la TIR, todo este tipo de cosas, con el ánimo de que el tema quede totalmente completo y usted comprenda a completitud toda la temática del reconocimiento de los hechos económicos y la medición de los mismos hechos económicos. ¿Ok? Ya para terminar y como para dar una serie de conclusiones, podemos indicar que la medición como sinónimo de valoración tratadas por las normas internacionales de contabilidad e información financiera, las NIC y las NIF, enseñan una metodología novedosa para presentar la información financiera de cada empresa a valores actuales de acuerdo con conceptos tales como el valor razonable, valor de uso, valor neto realizable, entre otras técnicas requeridas en cada NIF para los diferentes activos de la empresa. Como segunda conclusión, podemos indicar que esa medición posterior se convierte en un paso fundamental del proceso contable para actualizar el costo de los activos reconocidos en el momento en que se incorporan a la contabilidad por primera vez y para mostrar la información acorde con los cambios presentados en la posición financiera de la empresa. ¿Qué ocurre? Que la norma a mí me obliga a realizar una medición inicial. Al momento en que estoy reconociendo el hecho económico, lo debo cuantificar, ¿sí? Entonces, reconocí un préstamo a un empleado, y lo cuantifico no por los 5 millones, sino como esos 5 millones yo los voy a dar hasta dentro de 3 años, traigo esos 5 millones a valor presente de hoy y por eso hago la medición. ¿Qué me dice la norma? Listo, eso está muy bien, pero cada cierre contable usted me tiene que volver a medir ese instrumento financiero. Entonces yo tendré que, con base en la tabla de amortización, indicar a 31 de diciembre en cuánto está ese préstamo que le he dado a ese empleado. ¿Ok? Por eso es importante tanto la medición inicial como la medición posterior. ¿Listo? Y como tercera conclusión, tenemos que las definiciones y las técnicas y las bases de medición aplicadas a los activos requeridas por las NIF y su aplicación obligan al profesional de la contaduría y a todos los responsables de presentar la información contable de una empresa a mantenerse en estudio permanente de los cambios en el mercado que puedan llegar a afectar el valor de sus activos. Es decir, escogimos una carrera en la que nos toca estar leyendo día y noche, ¿sí? Y eso es bueno, porque eso nos va a permitir vivir actualizados, nos va a permitir conocer de antemano los cambios que se han efectuado en determinado momento, en determinadas cuentas o qué está sucediendo actualmente. Y eso solamente lo hacemos en la medida en que adquirimos ese buen hábito de la lectura y de la información. Y ahora el turno es para ti. Abramos debate. Con lo visto en esta masterclass, ¿consideras que el criterio de medición de un hecho económico es lo suficientemente importante o no es tan importante según tu percepción? ¿Consideras que el valor razonable es tan sólido que se puede aplicar a cualquier hecho económico o tiene sus restricciones? Y por último, ¿crees que la materialidad, término del que ya hablamos, ¿crees que la materialidad tiene tanta influencia que puede hacer que se utilicen varios métodos de medición para un mismo tipo de transacción? Dejo abierto el debate y espero sus comentarios. Muchas gracias. Un placer haber estado acá compartiendo con ustedes de este video y de este tema tan interesante. Hasta una próxima ocasión.